Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende cuando estén viendo este video. En esta oportunidad vamos a hacer foco en uno de los temas de la clase número 11, que es la construcción del marco teórico. Para ello vamos a trabajar brevemente un poco con la exposición de la teoría respecto de qué es un marco teórico y después vamos a abocarnos a un ejemplo a partir de una de las actividades que tienen en el cuaderno de actividades. Les cuento que para esta clase es importante trabajar directamente con los documentos porque posiblemente sea como difícil de imaginar lo que es un marco teórico. Bien, dicho esto, estoy grabando pantalla, así que les pido las paciencias del caso. Vamos en primera instancia a distinguir lo que es un marco teórico de un estado del arte, ¿no? Quizá vale la pena recordar que seguimos definiendo los pasos de la investigación social, estos pasos que comienzan con la selección del tema, el problema de investigación, la elaboración de una hipótesis, el armado también de los objetivos de investigación, que son temas que ya se vieron en la clase pasada. En estos pasos de la investigación, que tienen que ver con justamente poder confeccionar este primer gran momento del que hablaban Lancet y Meligari, que es determinar qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar y para qué lo voy a investigar, que son algunas de las grandes preguntas que tenemos en esta primera etapa, que el marco teórico está comprendido dentro de este primer proceso que hace a una investigación social. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Lo primero que quería distinguir entonces es la diferencia entre estado del arte y marco teórico, porque lo cierto es que son etapas del proceso bastante similares. Para decirlo rápidamente y que ustedes puedan imaginar de qué estamos hablando, vale decir que el marco teórico tiene que ver con construir y buscar teoría que sustente y apoye la investigación que nosotros vamos a hacer. Si nosotros estuviésemos haciendo una investigación como un ejercicio dentro de la universidad o mismo al secundario, quizás alguno haya cursado alguna materia asociada a la metodología de la investigación, nuestra parte del marco teórico sería ir a recabar información que otros hicieron respecto de nuestro tema de estudio. Eso para que lo entiendan de forma bien sencilla. Es decir, es el momento en que leemos otros autores, buscamos bibliografía, recorremos bibliotecas. Bueno, actualmente obviamente las búsquedas son en internet como la mayor parte de las cosas, entonces también vamos a buscar revistas académicas especializadas en un tema específico que a mí me interese analizar. Si bien esta parte del marco teórico es una parte que está bastante avanzada, tiene que ver ya con el momento en que uno ya definió un tema y por lo menos un área, lo cierto es que la búsqueda de bibliografía y de información especializada sobre un tema está desde el principio de la investigación, ¿no? Pero esta parte del marco teórico tiene que ver ya con una elección, más que con una búsqueda suelta, sino con una elección desde qué perspectiva yo quiero analizar un fenómeno. Entonces les decía, lo primero que quiero distinguir es la diferencia entre estado del arte y marco teórico. El estado del arte también es una búsqueda de información, de bibliografía y de producciones de otros autores sobre el tema que yo investigo, pero es una búsqueda generalizada. En el estado del arte yo busco toda la información relevante a nivel teórico de la temática que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo estoy abocándome al tema de educación y vulnerabilidad, vulnerabilidad social o trayectorias escolares, como es el ejemplo de uno de los textos que ustedes tienen para leer, yo voy a ir a buscar toda la información relevante de otros científicos, de otros pensadores o pensadoras que hayan pensado el tema de la educación para pensar las trayectorias escolares y para pensar las condiciones de vulnerabilidad específicamente. Esa va a ser mi parte del marco teórico. Dentro de ese marco teórico yo no busco cualquier autor ni cualquier pensador, sino los científicos que son importantes o relevantes en el campo y son reconocidos como tales. Es decir, que voy a buscar a las personas más influyentes dentro de ese campo de la investigación social.
Ahí voy a mezclar teorías tanto con las que acuerdo, las que considero que son importantes y que son acertadas para investigar el fenómeno que yo estoy estudiando, como aquellas que no las considero buenas o no las considero adecuadas para el fenómeno que yo estudio. Porque recuerden que en ciencias sociales es bastante evidente que hay distintas formas de leer un mismo fenómeno e incluso hay distintas posiciones respecto de cómo leer un fenómeno, ¿no? En el estado del arte yo incluyo todo. En el marco teórico hago una selección de todas esas miradas existentes o perspectivas existentes y selecciono la que a mí me viene mejor o la que yo considero acertada o adecuada para mi tema de estudio. El marco teórico tiene que ver ya con una selección por parte del investigador desde qué enfoque teórico va a abordar su temática o problema de investigación. Esas son las diferencias entre el estado del arte y el marco teórico. Bien, la palabra marco teórico ya algo nos dice, es decir, que marca la teoría dentro de la cual yo voy a desarrollar mi estudio. La idea siempre de una investigación es construir teoría nueva o construir información nueva, como tener datos nuevos respecto de la realidad. Entonces, toda investigación tiene sentido siempre que yo vaya a aportar algo al campo de investigación en el que estoy trabajando, es decir, que vaya a construir algo nuevo. Aunque sea pequeño, tengo que hacer un aporte al campo de estudio. Para poder saber qué líneas de investigación se vienen trabajando y por qué lugar yo puedo innovar o construir algo nuevo, es necesario que yo dé cuenta de lo que hicieron otros y que explicite mediante el marco teórico desde qué lugar voy a observar el fenómeno que me toca o que yo mismo selecciono. Entonces, acá tenemos algunas funciones del marco teórico, ¿no? Además de sustentarme teóricamente aquello que vaya a estudiar, el marco teórico nos permite prever errores, porque yo al leer a otros puedo ver qué cosas otros han intentado y no han funcionado, o qué caminos son adecuados para poder abordar una temática. Establecer pautas de cómo se desarrollará el estudio, lo mismo, puedo a partir de la experiencia de otros y otras buscar un enfoque mejor. El marco teórico también guía al investigador para que no pierda el camino, vamos a corrernos acá, yo me corro para arriba, al camino sobre lo que quiere conocer de la realidad, ¿no? Nuevamente aparece como una guía al marco teórico. Inspira nuevas investigaciones, es decir, que a partir de lo que hicieron otros yo puedo querer desarrollar alguna línea teórica o aplicar algo de lo que se produjo en otra región, otro país, a mi realidad o a mi entorno geográfico. Eso podría ser una forma de inspirar nuevas investigaciones. Y ayuda a las interpretaciones de los resultados del estudio. Es decir, si yo simplemente tomara datos de la realidad es decir, yo observara, por ejemplo, cómo se desarrollan las clases en una escuela, u observara cómo son las interacciones sociales, por ejemplo, a partir de la pandemia, en la vida cotidiana, si no hay un trasfondo teórico por detrás, es muy difícil lograr una explicación ordenada y completa del mundo. La teoría permite interpretar la realidad, ¿no? Esto ya lo habíamos visto con otros autores. Bien. Vamos a ver entonces que también para elaborar el marco teórico tengo que tener en cuenta de dónde voy a extraer esa información, ¿no? El marco teórico implica entonces la revisión de la literatura, que es lo que yo les había dicho antes, y también implica, lo voy a correr de nuevo para arriba, también implica la adopción de una teoría, ¿no? Esta revisión de la literatura tiene que ver con revisar arduamente todo lo que ya se ha escrito, y la adopción de una teoría tiene que ver con un posicionamiento. Es decir, como había dicho antes, frente a diversas teorías, yo tengo que seleccionar la que considere más adecuada. Bien, cuando yo realizo la revisión de la literatura, ¿no? Tengo que tener en cuenta cuáles materiales son adecuados para mi trabajo. Y esta revisión implica libros, audiovisuales, documentos, que tengan información relevante para lo que yo voy a estudiar.
Recuerden, no solo se trata simplemente de libros, sino que también incluye lo audiovisual, y cuando decimos documentos, incluye también información de tipo primaria. Dice también, es selectiva, dado que seleccionamos del universo disponible aquello que bajo nuestra mirada sea importante o relevante. Lo que ya habíamos destacado. Bien. Las fuentes de información, ¿no? A la hora de investigar, yo tengo distintas fuentes de información. Vamos a ver que está la fuente de información primaria, la fuente de información secundaria y la fuente de información terciaria. Bien. Vamos acá entonces. La fuente de información primaria se refiere a la información que construyen los propios investigadores. Es decir, aquella información que se ha elaborado a partir de un trabajo de campo y es una información de tipo directa. No está mediada por nadie, no está reinterpretada por un tercero, sino que está elaborada por los propios investigadores, ¿no? Acá hablamos de libros, publicaciones de artículos, tesis. Esos podrían ser algunos ejemplos. Ya el resto, la información secundaria o terciaria, ya habla de una mediación. Aparece un segundo, un tercero, hasta un cuarto interpretando o compilando información. Esa es la diferencia entre las fuentes de información. La fuente de información secundaria engloba las compilaciones y resúmenes que comentan brevemente investigaciones, artículos científicos relevantes dentro del campo de conocimiento. Es decir, es una compilación de información primaria, ¿no? La información secundaria. Un ejemplo de ello son las enciclopedias, por ejemplo, que compilan otras investigaciones. No es que son investigaciones originales, sino que retoman lo que hicieron otros. Y finalmente la fuente de información terciaria tiene que ver con boletines, publicaciones, artículos institucionales, catálogos de libros. Es decir, es como un paso más grande todavía en lejanía con respecto a la producción primaria. Es la compilación de la compilación. Puede ser el catálogo. La idea del catálogo me parece que es interesante para pensarla. Una fuente de información terciaria podría ser el Google Scholar, que es un buscador, ustedes saben, como el buscador Google, pero específico para la tarea científica, se llama Google Scholar, y o Google Académico en español. Ese Google Académico compila información tal como lo hacen con las páginas de internet, pero compila en general lo que son revistas académicas e información científica. Es decir, y muchas veces incluso engloba portales que llevan a más revistas científicas, es decir, que maneja un alto grado de abstracción y lejanía respecto de la fuente primaria, pero que sirve para organizar toda la producción existente. Bien. Vamos a ver ahora la recuperación, consulta y compilación de la información de interés. Una vez que contamos con fuentes primarias, es necesario localizarlas físicamente para poder hacer las respectivas consultas. En este momento es necesario que durante la selección nos preguntemos si la información consultada se relaciona con mi problema de investigación, cómo y desde qué perspectiva teórica lo abarca. Es decir, en esta parte de la investigación, el investigador o investigadora tiene la tarea de recorrer las bibliotecas, de recorrer los documentos, de leer, de consultar y de seleccionar. Lo mismo, vuelvo a insistir, en la actualidad las búsquedas son digitales, es decir, que hay distintos portales que están categorizados. Por ejemplo, en Argentina, CONICET es uno de los organismos de ciencia y técnica, el principal de la República Argentina, va arreglando y va normando a qué fuentes de información podemos, o en qué fuentes de información podemos consultar los científicos. Bien. Lo que acá también va a destacar es que una vez que nosotros vamos encontrando esa información, también tenemos que ir sistematizando la información, es decir, anotando, filtrando. Actualmente, de nuevo, el trabajo suele ser de tipo informático, entonces vamos guardando esas búsquedas a través de la construcción de carpetas, vamos analizando, vamos registrando a través de un documento escrito qué es lo que vamos a encontrar. Esa es la idea de la construcción del marco teórico.
Bien. Acá voy a pasar la slide anterior, voy a directamente saltar esto que tiene que ver con la teoría, ¿no? Acá dice, una teoría es un conjunto de constructos, conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan un punto de vista sistemática de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Nuevamente, resalto esta idea de lo que es la teoría como importante para poder analizar el mundo social, ¿no? La teoría realmente es la que permite dar una explicación del mundo y la que me va a poder ayudar a ordenar la complejidad de ese mundo social. Hay distintas formas de ordenar la complejidad del mundo social, hay distintas teorías entonces, pero es central. Y eso lo engloban los conceptos. Cada concepto me sirve a mí para poder analizar la realidad. Esto algo ya lo vimos con las primeras unidades, sobre todo en la unidad número 1, donde vimos que las ciencias sociales tienen una forma particular de construir teoría y de elaborar conocimiento científico. Bien. Bueno. Vamos a dejarlo ahí, pues me parece que el resto no tiene demasiado interés en principio. Bueno, acá en este caso lo que tenemos es una de las actividades del cuaderno de actividades que puede ayudar a pensar un poco mejor, como de manera un poco más concreta, lo que es un marco teórico. En esta actividad lo que se presenta es justamente un ejemplo. Acá yo tengo abierto el archivo del cuaderno de actividades. Y lo que tenemos es en esta actividad número 15 un ejemplo de una tesis. Es un fragmento de una tesis y lo que hicimos acá al principio es aclararle algunos datos como para que ustedes puedan ubicarse un poco de qué es lo que se trata la tesis. En realidad una tesis es un documento bastante más amplio. Esta es una tesis de grado, es decir que acá Ramajo María Florencia, que es la autora, ella realizó esta tesis para concluir su licenciatura, a eso me refiero con la tesis de grado. Entonces es una tesis que suele abarcar alrededor de 60 páginas, en general no excede las 100 páginas en el caso de esta tesis. Las tesis sostienen todos los elementos de un trabajo de investigación, es decir, que van a plantear un problema, van a plantear los objetivos del problema, y van a desarrollar un marco teórico y van a hacer un pequeño trabajo de campo y finalmente elaborar conclusiones. Es decir, las tesis suelen incluir todo el trabajo de investigación en pequeña escala, ¿no? Sobre todo en pequeña escala en este caso que es una tesis de grado. Igual es un trabajo científico y tiene todas las características necesarias en un trabajo científico. A medida que uno avanza en la complejidad después del grado, en los posgrados, estas tesis se vuelven bastante más largas y densas a nivel teórico. Bien, la tesis de ejemplo se titula Trayectorias educativas en contextos de vulnerabilidad, un estudio de caso de jóvenes de Villa Itatí que asisten a un dispositivo de apoyo escolar secundario. Dice, es una tesis de licenciatura de la Universidad Nacional de La Plata y en esa dirección pueden encontrar la tesis completa. Lo que acá también hicimos es sumarles un resumen de lo que es la tesis. Esto es un resumen o un abstract, también se le puede llamar, como hemos visto en la primera parte. Un abstract es un resumen justamente de una investigación en el sentido de que adelanta o aclara brevemente de qué se va a tratar la investigación. Se los voy a leer para que sea más claro. Dice, considerando las demandas de diferentes ámbitos académicos y de investigación vinculadas a la necesidad de intervenir sobre trayectorias de jóvenes vulnerados y que están en situación crítica en materia educativa, y dada la importancia que la literatura da a los mecanismos amplios de inclusión educativa, entre los que se destacan los espacios extraescolares, esta investigación propone explorar trayectorias educativas de jóvenes de Villa Itatí, partido de Quilmes, que han asistido o asisten a un dispositivo externo de apoyo escolar del nivel medio de educación,
a fin de reconocer obstáculos, limitaciones y estrategias desplegadas en sus recorridos que pudieran ser útiles no solo para contribuir a mejorar políticas de inclusión educativa, sino en lo fundamental para contribuir a mejorar espacios de apoyo extraescolares. Para ello se realizaron durante el 2014 entrevistas a jóvenes de Villa Itatí que asisten al dispositivo de apoyo escolar secundario en la asociación civil ETIS. Entre los principales resultados encontramos que bajo el clima educativo, el rezago escolar y conflictos con compañeros y profesores propician el alejamiento de la educación secundaria. Asimismo, surgieron como estrategias facilitadoras de la trayectoria escolar la asistencia al dispositivo de apoyo y el sostén de los padres en la decisión de finalizar los estudios. Como ven, el resumen o abstract es un gran spoiler, ¿no? En el sentido de que tiene que realmente resumir la investigación completa. Un buen abstract lo que hace es contar qué se estudió, cómo se estudió, de qué forma se estudió y cuáles son los principales resultados. Esa es la mejor forma de hacer un resumen de investigación o un abstract. Fíjense que en general es pocas palabras, ¿sí? Suele ser alrededor de 200 palabras. En este caso, entonces, para resumir, estamos hablando de un estudio que busca pensar las trayectorias de jóvenes. En particular, lo que va a analizar es las trayectorias de jóvenes a partir de la asistencia de estos jóvenes a un dispositivo escolar de apoyo escolar. Es decir, va a pensar y va a observar qué es lo que sucede en ese espacio de apoyo escolar que está por fuera de la escuela, y lo va a hacer a través de observaciones y entrevistas. Esto es lo que queda claro de lo que acabo de leer recién. Acá dice objetivo en pocas palabras: analizar trayectorias de jóvenes que, aun siendo vulnerados, mantienen sus recorridos educativos en el nivel medio. Antes de pasar a esa parte, que es la actividad en sí, yo lo que les voy a mostrar acá es el marco teórico. Esto está extraído directamente de la tesis de esta persona, que es Florencia, y acá ella lo que hizo es escribir el marco teórico. Esto es directamente lo que es un marco teórico como tal. Como ven, hay algunos elementos que podemos corroborar en este escrito que hemos visto en otras clases. Por ejemplo, la utilización de normas APA. A lo largo de todo este escrito se ha utilizado las normas APA. Vamos a ver esta primera parte, ¿no? Dice: las investigaciones acerca de la juventud como sector social tienen un origen relativamente recientes. Y apenas aparece Chávez, 2009. ¿Qué significa esto, como hemos visto en otras clases? Que esta conclusión, ¿no?, que las investigaciones acerca de la juventud como sector social tienen un origen relativamente reciente, no es afirmado simplemente por la autora, que es Florencia Ramajo, sino que hay un investigador o investigadora de apellido Chávez que sostiene esto basado en sus propios estudios. Es decir, lo que empieza a hacer Florencia Ramajo es, a partir de lo que escribieron otros, empezar a configurar el campo teórico que enmarca su propia investigación. Van a ver que a lo largo de todo el escrito, si ustedes lo revisan, la idea es que antes de leerlo lo miren en general, no que simplemente entren a leerlo, sino que miren su estructura. Van a ver que la autora permanentemente está citando a otros autores. No, acá tenemos otro ejemplo. En términos históricos, la juventud como sector social comienza a configurarse luego de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad de posguerra reivindica la existencia de jóvenes como sujetos de derechos y como actores de consumo. Acá Florencia va a decir: esto no lo digo yo, esto lo sostienen Bracci y Sciavone, Dávila León, Chávez. Estos tres autores, o 4 autores en realidad, son los que ya han investigado sobre esta temática y pueden sostener esta afirmación que yo acá les traigo para mi marco teórico. Les muestro este otro caso porque en este caso la autora no solo recurre a una persona para hacer una cita de autoridad, sino que hace un compilado de otros trabajos, ¿no? Y como siempre, al final en este caso no está porque yo como que no quería que tengan demasiadas fotocopias para los fines que tenemos, ¿no? Pero si uno busca la tesis completa de la autora, al final de la tesis estos autores están citados con sus correspondientes libros, es decir, de dónde ella extrajo la información en concreto.
El marco teórico como enmarca, en este ejemplo que tenemos, recordemos que una de las cosas principales que la autora va a analizar tiene que ver con la juventud, con la vulnerabilidad y con lo escolar. Son como tres tópicos centrales dentro de la investigación que ella va a realizar. Entonces, su marco teórico tiene que dar cuenta de esas temáticas o de esos conceptos en concreto. Entonces, si ustedes observan todo lo que es el marco teórico, especialmente si le prestan atención a los subtítulos de este marco teórico, van a ver que continuamente la autora va a estar hablando de juventud, va a estar hablando de vulnerabilidad, va a estar hablando de lo escolar y va a estar hablando de las trayectorias escolares en particular, ¿no? Fíjense que al principio este primer subtítulo se llama De la idea de juventudes a la juventud vulnerada, es decir, acá la autora va a pensar el concepto teórico de juventud, porque es un concepto teórico, recuerden, el concepto teórico sirve para analizar la realidad, es decir, que es una palabra que nosotros, los seres humanos, inventamos, creamos, para poder entender cierta etapa de la vida, de nuestra vida como seres humanos, que es la juventud, y este concepto siempre está cambiando o está en disputa o se está transformando. De hecho, si yo justo había leído un pedacito, ¿no? En términos históricos, decía esta parte, la juventud como sector social comienza a configurarse luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya es un dato respecto a la construcción de teoría. Uno diría, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial no habían jóvenes. Que antes de la Segunda Guerra Mundial no se reconocía la idea de juventud como categoría teórica, ¿no? La existencia de juventud en el sentido de pensar que hay una etapa específica de la vida que abarca algo que está entre la niñez y la adultez, es algo que tiene una historia en la sociedad y que no siempre existió como tal, ¿no? Incluso no siempre se percibió como tal y es cambiante el momento en que uno considera cuándo inicia la juventud y cuándo termina la juventud. Entonces, como hay distintas posiciones al respecto y como ese concepto específico tiene una historia, la autora toma a otros autores para rastrear ese concepto teórico en particular y para posicionarse respecto de las distintas miradas que hay. Ese sería el ejemplo. Fíjense que ella después dice, bueno, pero a mí no me interesa la juventud en general, sino que me interesa una temática que tiene que ver con la juventud, que son los jóvenes y la educación media. Es decir, ella podría estudiar cualquier otra cosa, podría estudiar los jóvenes en su tiempo libre, los jóvenes con respecto a su percepción del cuerpo, pero no, a ella no le interesa toda esa diversidad de cosas que hay respecto de los jóvenes, sino que le interesa qué pasa con los jóvenes y la educación media. Entonces acá también desarrolla nuevamente las distintas teorías que abarcan esa temática en concreto que enmarca de nuevo su estudio. Bueno, acá hay otro subtítulo, no, finalmente, es uno anterior al final, si no me acuerdo mal. Dice, trayectorias escolares y educativas de jóvenes de sectores vulnerados. A mí no me importa cualquier cosa que pasa con los jóvenes, dice la autora, ¿no? Con los jóvenes en la escuela, sino que en particular me importan las trayectorias escolares, educativas, y no me importan las trayectorias de cualquier tipo de joven. Me importan las trayectorias de los jóvenes de sectores vulnerados. Como hemos visto en la clase pasada, la metodología siempre tiene que ver con hacer un recorte de mi objeto de estudio. Y acá la autora lo está haciendo claramente al armar el marco teórico y seleccionar su información. Acá la tesis avanza, fíjense que es un documento bastante largo, que ustedes tienen acá para trabajar. Sí, y me acordaba bien, ese era el último subtítulo hacia el cual había ido la autora. Hacia el final la autora lo que hace es enmarcar un poquito lo que es la juventud dentro de un contexto social como más amplio, es decir, no solo piensa a los jóvenes en la escuela, sino que piensa los jóvenes y la escuela en el entorno social, es decir, en qué ha pasado respecto al orden económico en los últimos años en Latinoamérica y en Argentina en particular, para poder enmarcar esta idea de la vulnerabilidad. Eso es lo que ella hace. Siempre todo estudio, además de pensar la temática específica, tiene que dar cuenta del entorno social e histórico en el cual está trabajando.
La idea de este ejercicio no es que entiendan en profundidad todo aquello que plantea la autora, puede ser de complejidad o no, depende cómo ustedes vengan trabajando de antes, pero sí nos interesa fuertemente que ustedes vean en concreto cómo se hace un marco teórico y que entiendan la lógica general de cómo se arma ese marco teórico, cómo hay selección de la información y cómo también, como sucede con el recorte del tema de investigación, cómo hay algo funcionando de lo que tiene que ver con los niveles de abstracción, ¿no? Ir de lo general a lo particular. Es decir, se parte de una idea bien amplia de juventud para luego hacer un recorte de qué tipo de juventud me interesa, en qué situación la juventud me interesa y en qué contexto sociohistórico me interesa. Eso es lo que nos importa que ustedes se queden de esta clase para entender el marco teórico. Y además, recordar que acá lo que dije lo van a tener un poco por escrito, así que si vuelven sobre esta actividad número 15 pueden reconstruir un poco de lo que yo fui hablando por ustedes mismos. Y además en el marco teórico recuerden esto que les había dicho al principio, a diferencia del estado del arte, es una toma de posición. Dentro de las teorías de juventud que existen, por ejemplo en el caso que estamos viendo, a mí me interesa tomar estos autores para interpretar la juventud. De todos los que leí, yo considero que estos son los más adecuados para entender la idea de juventud. De todos los que leí, yo considero que estos son los más adecuados para entender las trayectorias escolares en condición de vulnerabilidad. La selección de este ejemplo no es azaroso, lo estamos tomando porque aparece ejemplificado en otra de las fotocopias que ustedes tienen para leer y tratamos de seguir medianamente un ejemplo como todas las clases para que ustedes puedan hacer mejor la relación. Podríamos haber elegido otro ejemplo, pero elegimos este por ese motivo. Bien. Esto sería básicamente todo lo que vamos a ver por ahora de marco teórico. Tiene la clase escrita. Cualquier duda, como siempre, nos puedes consultar en los foros correspondientes. Y también para esta clase vamos a ver el tema de los objetivos de investigación, que algo ya les habíamos adelantado en nuestra clase anterior. Así que cualquier duda, ya saben, nos pueden consultar. Y espero que este video haya sido de ayuda para lo que necesitan. Les pido disculpas si tuve algún cortecito ahí por el medio. Pero bueno, a veces se complica un poco manejar de tantas herramientas a la vez cuando uno está con la compu. Cualquier cosa, de nuevo, estamos para lo que necesiten. Les mando un abrazo. Como siempre, no me voy hasta que corto el video, así que chao, chao.